Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom para todos, qué bueno volverle a ver, qué bueno, qué bueno podernos encontrar de nuevo en otro Shabbat más, en otra de nuestras reuniones, que nos podamos, como dicen por otros lugares, congregarnos en esta noche para así poder estudiar la palabra de nuestro Creador y ir entendiendo un poco más de los asuntos que están en la Biblia en su contexto. Así que en esta noche excusamos a la familia de nuestro hermano Mario y Estefanía. No pueden estar con nosotros, tienen unos asuntos familiares y nosotros pues vamos a continuar. Por eso lo hemos puesto, no se me olvidó esta vez, ponerlo a grabar para luego entonces así compartirlo. Así que ya nuestro hermano Mario, nuestro hermano Mario y nuestra hermana Sherry hicieron su trabajo de bendición para nosotros y tenemos en el chat el resumen de esta parasha, que de hecho por eso Mario la pone los domingos, los capítulos, versículos, donde se van a leer para ya cuando lleguemos a hoy, pues usted sepa de lo que estamos hablando y ya usted haya preparado preguntas si tiene, porque ya las tenemos desde el domingo. Entonces, en resumen, vamos a estar en Éxodo, la parashá es la número 20, se llama Tesabé, y está en Éxodo 27, del capítulo 27 del versículo 20 en adelante. Entonces, aquí el Eterno instruye a los israelitas a mantener una lámpara encendida continuamente en el tabernáculo, la creación de la menorá. Dios ordena a Moisés que el pueblo de Israel provea aceite puro de oliva para alimentar la lámpara, la cual deberá arder constantemente en la tienda de reunión. Frente al velo que cubre el arca de testimonio, Aarón y sus hijos son responsables de mantener esta luz encendida perpetuamente, como un estatuto interno para todas las generaciones. Eso no era para aquel tiempo solamente. Claro, no hay un templo, hubo una destrucción de un templo, y todo esto tiene que volver a ser creado. No sé si usted ha visto videos o asuntos de Israel donde ya cerca de una plaza hay una menorá bastante grande. De hecho, que están viendo ya que parte de lo que se usaba para menorá, mantener el aceite, era aceite de oliva. Es lo que pasa con la fiesta de dedicación, que la fiesta de dedicación tiene que ver con esto, cuando el aceite para las lámparas, pues, dio para cada día en medio de una guerra que se estaba librando con los macabeos. Entonces, del versículo 1 al 5, Dios elige, ya usted sabe que ya estoy estudiando esto, a Aarón y a sus hijos para que sean sumos sacerdotes. Aarón, sus hijos, que Nabá, Abiud y Elazar, e Itamar. Itamar no es como mucha gente pensaba que era una mujer, hermano. No. Itamar es uno de los hijos de Aarón. Ellos son los que van a llevar el cargo de sumo sacerdote. Hemos hablado en otras ya ocasiones que dentro de la tribu de Leví se iba a dividir en lo que iban a ser levitas y de los hijos de Aarón, sumo sacerdote. Ahora al Eterno le ordena que confesionen unas vestiduras sagradas, que va a tener oro, azul, púrpura y escarlata. Se va a determinar que se cree un efod, un pectoral, que es como un manto especial, con dos piedras de onice en los hombros grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Ajá, perdón. En el pectoral iban a estar dos piedras que iban a tener divididos los nombres de las tribus de Israel. Y luego, frente al temporal del pectoral, eh, unas piedras preciosas que iban a identificar cada tribu. Déjeme ver si yo puedo, que la tengo aquí. La semana pasada le enseñé también las vestiduras sacerdotales. Aquí está. Ok, acá arriba, las dos de onice y aquí el pectoral. Eh, Se le va a decir que se le haga una diadema, las túnicas. eh, de hecho, quiero leerle algo referente a esas vestimentas. Eso ustedes lo tienen en el chat.
cómo está resumido. Déjeme entrar y compartir un poco de información. Los nombres de las piedras se iba a dividir en tres líneas. Eh, Iba a haber una que es piedra sárdica, una topacio y carbunclo. La segunda línea iba a ser de esmeralda, zafiro y diamante. La tercera línea iba a ser ágata, amistía y liguere. Y la próxima iba a ser de belirio, ónice y jaspe. Eh, mm, Tenía otra información que ahora la... Déjame un minuto, que es en los que se hablan, ¿cómo tocó este punto? Porque usted sabe que están los 10 mandamientos y luego de los 10 mandamientos salieron los que se va a llamar los 613 reglamentos o preceptos de la ley o los 613 leyes que tienen que ver bastante con lo que es el templo y el sacerdocio. Y la mayoría de ellos, de estos 613 ejemplo, tienen que ver con los levitas. El número 315 de esos 613 dice que ningún levita hará el trabajo de otro, sea de un sacerdote o sea de un levita. Lo que está diciendo es que un levita no puede mezclarse. El sacerdocio va a ser de sacerdocio, el de levítico va a ser levítico. El 316 dice que se va a consagrar a los sacerdotes para el servicio. El 317 dentro de esos 613 tiene que ver con los turnos de la labor sacerdotal que deben ser organizados y fijados durante la fiesta. De esos 613 reglamentos o leyes, está en que los sacerdotes llevarán la vestimenta cuando van a entrar al servicio sacerdotal. Mucha gente piensa que el sumo sacerdote siempre estaba vestido así y eso entra en debate. Y lo que dice el texto es que cuando fuesen a oficiar el servicio, especialmente el cual es de Yom Kippur, en otros asuntos que se tenía que tomar decisiones, pues claro, el sumo sacerdote era ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Le preguntaban y él traía el éfod, porque dentro del éfod estaba lo que se iba a llamar el Urín y el Tumín, donde ahí se iba a llevar la decisión que iba a tomar Dios. Ese Urim y Tumim es un misterio, no, me estoy adelantando, pero es un misterio porque es algo que puso Moisés dentro del pectoral. Entonces eso soltaba como si fuera una luz que alumbraba las piedras. Y recuerde que las piedras tenían los nombres de las tribus. Se alumbraban esas letras y ahí salía una información. ¿Ok? Para... Déjeme voy para atrás. Dice que el nombramiento de Aarón a la alta dignidad del sacerdocio no era una instrucción personal, ni un acuerdo familiar entre él y Moisés. Por tanto, podría ser una convicción más profunda del origen divino, la autoridad de la institución o institución sacerdotal que convocar a una asamblea general del pueblo. Lo que está diciendo este escritor es que porque Aarón era el hermano de Moisés, Moisés no lo destinó a ser sacerdote, sino que fue Dios el que lo escogió. Entendiendo eso, sabemos que entonces no es un asunto de asunto familiar, ¿ok? Por eso es que aquí, bueno, por eso es que aquí hay una gran distinción de cuando es Dios y cuando es el hombre. ¿Ok? Vamos a seguir.
Entonces, hay una preparación para ellos, hay un lavado especial para Aarón y sus hijos dentro que es un ritual de purificación. Y si usted ve, luego de la purificación, quien pone las manos sobre ellos es Moisés. Ok, más adelante algunos van a decir, y como es mucho, y como se vive en los tiempos de hoy, que todos están bajo el orden del sumo sacerdote. Pero aquí, quien destina y quien los separa es Moisés. ¿Ok? Aquí vamos a ver que Moisés también va a funcionar como como un legislador, quien legisla asuntos y quien determina asuntos sobre la casa, la asamblea, la quejilá de Israel. Aarón y tiene unas vestiduras sacerdotales que van a representar ¿cómo es? Asuntos de realeza, pero que son destinadas específicamente por Dios. Ahí vamos a ver mucho el color celeste, el color cielo. Eh, el mismo Dios, este escritor va a decir, Dios especificó ciertas prendas para Aarón que lo distinguían de todos los demás. Un uniforme llama la atención sobre el cargo o función de una persona. Al mismo tiempo, resta importancia a su personalidad individual. Las tres sesiones del santuario se reflejaban en el atuendo del sumo sacerdote. Si usted ve cuando se está hablando, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos del tabernáculo y cómo se estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo y los colores que hay? Está representado también en los asuntos de la vestimenta del sumo sacerdote. Estas vestiduras distintivas le daban al sacerdote dignidad y honor en virtud de que era recordatorio de la gloria y el honor del Eterno. El uso de estas ropas impresionó a los sacerdotes la extraordinaria tarea que tenían y recordaban al pueblo el alto cargo que desempeñaban. De hecho, aquí usted va a ver que en el éfod el sumo sacerdote está cargando con todo el pueblo. Dice que en la consagración de Aarón, Moisés vertió algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. ¿Se acuerda que Moisés había hecho anteriormente el aceite de la santa unción? Pues de ese aceite, para separar, ungieron también a, eh, a Aarón. Yo recuerdo en Pentecostés hicimos unas cositas bastante importantes. Y yo recuerdo cuando en una ocasión tuvimos wow, ¿con quién fue que estuve hablando? Pero también vimos cómo personas fueron y quisieron conseguir todas eh, ¿cómo se llama esto? Los ingredientes, puedo llamar, para que se me pueda entender, para hacer el aceite de la santa unción. Hermano, de verdad que pues falta, ¿verdad? De conocimiento. Eso no nos toca a nosotros hacerlo. Eso no era ese aceite de la Santa Unción es para orar por los enfermos, como hacíamos en Pentecostés, ni ungir a nadie. Eso era para lo que se determinó en aquel tiempo. Entonces Moisés es que viste a Aarón y a sus hijos con esas túnicas que el Eterno le había ordenado a Moisés que hiciera. Eh, Había un gran rito, un gran ritual donde había entonces, se presentaba un animal, la imposición de las manos sobre el animal, la matanza del animal, la manipulación de la sangre del animal, todo lo que se hacía cuando presentaron al sumo sacerdote con con sus vestiduras. Entonces, en el chat yo déjeme ver si lo consigo aquí, porque todas esas fotos yo las tenía. Ok, acá tengo una, te la voy a pasar ahí al chat. Uh, de la representación del
sumo sacerdote con sus vestiduras. Entonces, acá vamos a ver también una copia, bueno, debo decir quizás una mala copia de lo que se ha sacado fuera de contexto. ¿O sí? Ah, gracias, Sheila. No las vi. Si en el Déjeme. PDF las últimas 3 páginas tiene fotos del vestuario de los sacerdotes y explica cada parte del vestuario. Ah, pues ya que tú te tiraste al medio, yo quiero saber que la primera foto, ¿tú la viste? ¿Qué es eso que está ahí a la izquierda? Al lado de la primera foto hay una foto de las danzarinas de la iglesia, ¿eh? Esas son. Ok, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ponme el día ahí porque estoy medio perdido. Yo no sabría decirte, yo puse las que Mario me envió, pero no sé. Ah, ok, bueno, pues está bien. Después le podemos preguntar a Mario. Sí, porque hoy dentro de la iglesia, perdóneme que toque este punto y los que vieran este video, no estoy siendo crítico, son ciertas cosas que vemos dentro de la iglesia que se manifiestan, ¿verdad? Y se cree que son bíblicas por alguna forma, ¿no? Que la gente lo entiende, pero hay muchas cosas que están sacadas fuera de contexto. Y vuelvo y digo, claro, dentro de la iglesia cristiana, pues tiene su, ¿verdad? La iglesia cristiana tiene su forma de entender las cosas, eso se respeta. Pero el asunto está que cuando decimos que es bíblico, ese es el asunto. Oye, y el que quiero encontrar aquí, este está bueno. Si usted está mirando el chat, estoy poniendo unas fotos allá para que usted vea que eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? So, esas ropas solamente las podía usar Aarón y sus hijos. So, el sacerdocio estaba sobre Aarón y sus hijos. Más adelante, pues claro, eh, con los macabeos, luego de los macabeos, hay una usurpación. Y en el tiempo donde está Jesús, pues hay un lugar usurpado. Claro, luego de la destrucción del templo, pues ya esto no se ve más. ¿Ok? Entonces vamos a ver el sacrificio que se hacía eh, para el asunto de la separación de Aarón y sus hijos. Y luego entonces, pues dentro de la parashá, es como si la parashá hubiese, o como si la historia se hubiese detenido porque estamos estudiando la creación y la construcción del tabernáculo. Y dentro de la construcción y la creación del tabernáculo hay como que una pausa y habla entonces de las vestimentas de Aarón. ¿Ok? Luego va a seguir entonces la parashá hablando del altar de incienso. ¿Para qué era el altar de incienso? ¿Alguien sabe? No todos a la vez. ¿Ok? Entonces, luego la parashá continúa entonces hablando del ataque que hace Amalek. Amalek, aunque ese Amalek directamente fue destruido, dentro del pensamiento de Israel aún hoy, aún hoy, aún hoy, Amalek es visto más malo que el mismo diablo. Entonces, Amalek es para hoy, aunque ese Amalek estuvo muerto, sigue siendo una entidad que Israel tiene que todavía vencer. Todavía lo que Israel vivió, ejemplo, el 7 de octubre, lo que Israel vivió, para ellos fue un ataque de Amalek.
Entonces, muchos cristianos cuando escucharon esto, comenzaron a hablar ciertas cosas, ¿verdad? Yo hablo de cristianos dentro del pentecostalismo, que les gusta la Biblia, la profecía, lo profético, y hablar de parte de Dios, y decir que el Amalek está vivo sin entender el contexto de Amalek. No sé si usted estudió lo de Amalek, pero en resumen, Amalek lo que hace es que ataca por la espalda a Israel. Entonces, la declaración del Eterno es que Amalek eh, tiene que ser tiene que ser destruido. Entonces, déjame vuelvo atrás al tabernáculo. Volvemos, las ropas sacerdotales iban a representar no solamente realeza, sino honor, sino también una gran responsabilidad. El dentro del tabernáculo, adicional, iba a estar el altar de bronce, iba a estar la fuente, el abraco donde el sumo sacerdote se tenía que lavar las manos. Iba a estar ya el candelero, que es la menorá, que iba a alumbrar, que se tenía que mantener siempre encendida, y ese era uno de los trabajos de los sacerdotes, mantener esa llama encendida, ese aceite para que esa lámpara no estuviese apagada. Iba a estar la mesa de la propiciación de los panes, el altar de incienso. eh, Dice que se trataba de un incienso, escuche esto, dulce, especial, una mezcla de especies establecida por Dios que solo se podía usar en el tabernáculo. Dice, debía ser esa y no otra. El incienso era una cuestión de vida o muerte, tal como lo expresa en claridad Levíticos 10:12. Cuando volvamos allá, vamos a ver este asunto de lo que está pasando aquí, porque cuando habla entonces de ofrecer fuego extraño, tiene que ver con eso. Eh, Vuelvo acá entonces. Este, Van a decir los sabios que cuando, en el caso de ella, cuando vino Babilonia, en el caso de Jeremías, algunos sabios van a decir que Jeremías tomó el tanto que el arca del pacto y también el pectoral, el éfod, y lo escondió. Por eso cuando entraron los babilónicos no encontraron, y todavía no se sabe dónde está ni el arca del pacto, ni asuntos, porque fue Jeremías el que lo llevó. De hecho, estas piedras eran piedras preciosas. eh, y hay unos misterios escondidos detrás de ellos, porque, como estaba explicando ahorita, el Urim y el Tumim eh, prendían el asunto. Um, Dicen los sabios que el Urim y el Tumim representaban, era como un instrumento de la revelación divina eh, permanentemente de Dios. ¿Cómo yo explico esto? Como cuando el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, pero si él quería saber la voluntad de Dios, a través del Urim y el Tumim se sabía. Algunos sabios van a decir que se leían unas letras, y algunos sabios van a decir entre eso que aún el sumo sacerdote tenía que saberlas leer bien e interpretarlas bien. Ellos traen el caso de Elí, que cuando Ana viene a donde Elí, la mamá de Samuel, ellos van a decir que Elí dice que Ana está ebria. Algunos sabios van a decir que fue que Elí leyó cuando prendió el pectoral, no decía eso, decía que la mujer es digna, pero como Elí no leyó bien las letras, dijo, esta mujer está ebria. Los sabios están diciendo que aunque el sumo sacerdote se ponía el éfod, tenía que saber leer las letras para poder entender la divina respuesta de Dios. Entonces, estos sabios están diciendo que aún con el sumo, con el pectoral, Elí determinó una mala decisión, una mala respuesta, porque eso no fue lo que dijo.
Esos son algunos interpretaciones como de Ramaire, de Rashi, en el asunto de el Urim y el Tumim. Dice que de esta manera el sumo sacerdote llevaba juicio sobre los hijos de Israel. Dice que sobre su pecho delante del Eterno podía medir la gracia y las condiciones de ejecución profundamente constante a través también, ok, ¿cómo explico esto? Ok, al sumo sacerdote tener a Israel en sus pechos, porque acuérdense que el efod está aquí, ¿no? Y él está en presencia de Dios, que los sabios dicen más. Dentro de los místicos dicen que este hombre era tan lleno de la gloria de Dios que que esa luz que iba a entrar divina para iluminar el pectoral lo tenía que traspasar a él. Entonces él sentía el asunto de la decisión de Dios, que no solamente se podía reflejar, sino que también dentro él sentía el peso de la decisión de Dios referente a algo del... Ok, recordemos que en Yom Kippur es cuando se va a tomar la decisión, ¿no? De lo que va a vivir ese es el día de expiación, la exterminación de Dios por un pueblo. Pero no es por una persona, es por el pueblo entero. Pero entonces quien está en el medio de la decisión que se va a tomar en Yom Kippur y quien está a cargo de lo que se va a definir es el sumo sacerdote. Entonces, las ropas que tenía Aarón, como ya dije, siempre iban a estar puestas en él cuando él oficializara dentro del tabernáculo, más adelante los sumos sacerdotes dentro del templo. Dice que completamente el tabernáculo, Aarón y todo lo que iba a haber allí iba a ser representación de la presencia de Adonai. Yo voy a leer esto aquí porque, ok, ¿cómo digo esto? Si usted ve la vestimenta, tengo acá, voy a buscar las vestimentas del sumo sacerdote. Porque cuando yo crecía, se nos enseñó que él llevaba unas campanitas y que en el borde. Mira lo que se me enseñó, se nos enseñó. No recuerdo dónde se sacó, pero esto lo creímos y yo lo repetí de la misma forma porque no había, yo no había estudiado nada profundo de Israel, es la realidad. Entonces también se nos decía que el sumo sacerdote se le ponía un hilo y que en uno de los tobillos, porque estas campanitas lo que iban a hacer es que cuando él se mecía, que está en el Yom Kippur, intercediendo por el pueblo, él hablando con Dios. Mientras esto sonara, la gente iba a decir, pues está vivo, Dios no lo ha matado. Pero entonces el hilo estaba aquí amarrado por si acaso si el hombre estuvo mal, lo alaba y quedó muerto. Pero entonces esa enseñanza que repetí quizás en algún momento no tiene nada que ver, porque está contraproducente, porque mientras antes de vestirse, ese tipo se tuvo limpiar la impureza. El tipo tuvo que hacer, es más, tuvo que estar una semana porque lo separaban. Yo estoy hablando, pues, entendiendo que usted leyó los capítulos, ¿no? Entonces, antes de la separación de cuando Moisés va a hacer el servicio, ellos se tuvieron que separar. Tuvieron una semana libre de impureza, pasaron por el rito de impureza, de limpieza. Entonces, si ya pasaron por todo eso, por lo que Dios llama impuro, ya ellos ahora van a ser santificados, pues él podía entrar ahí. Entonces, ¿quién escribe acá? Déjeme ver de quién es esta nota. Namaides, uno de los grandes sabios, dice, no obstante, la orden de las campanitas, respecto a los hábitos del sumo sacerdote, fin de que aquellos que estuvieran presentes en la tienda de asignación fueran advertidos por el sonido de las campanillas, que debían dejar al sumo sacerdote solo cuando entraba en el santuario delante del Eterno, pues nadie debe estar en la tienda de asignación en el momento que él entre en el santuario para implorarle perdón hasta su salida. Ya hemos señalado a raíz del sacrificio de Isaac, de Monte Moria, estaba haciendo referencia con lo que pasó con Isaac y Abraham.
Entonces dice, no obstante, en el año de expiación, el día de Yom Kippur, ya que el sumo sacerdote entraba en el Santa Santuario, lugar santísimo, sin estar provisto de la vestimenta y del éfod. Ese era precisamente el signo de grandeza de Israel, que el sumo sacerdote entraba delante del Eterno sin tener que señalar su llegada y pedir permiso para entrar. Entonces, al revés, aquí está hablando, ahora hay otro comentarista, Rashid, que dice que al revés, al él estar vestido y separado de esa forma, dice lo que está diciendo Rashid, resumo, pues no podía morir. O sea, como quien dice, el pueblo está mal, pues Dios mataba al sacerdote. Son cosas que se repiten. Ejemplo, sé que él anda con incienso, pasándole incienso, ¿no? Que es lo que pasa también. Le puse por ahí, déjeme ver si estoy buscando otras fotos en el chat. Le puse fotitos del Papa. Déjeme ver si no se ve tan bien. Estoy buscando ver más adelante. Ahorita busco mi otra foto porque sé que todo eso lo tengo. Quizás lo tengo en mi iPad y va a ver que casi todo. Lo único que el sumo sacerdote no usa un báculo. No vemos báculo aquí, ¿no? No dice báculo. ¿Usted leyó? Este tiene una mitra, pero no es una mitra papal. La mitra que usa el sumo sacerdote, lo que dice santidad a Jehová. Esta es lo que tiene una cabeza de un pez. Es como una cabeza de un pez. So, acá en Roma hay una mezcla de cosas, ¿ok? Pero para dentro del cristianismo, él es la copia de Aarón. No sé si lo estoy diciendo bien, si me estoy dando a entender. Porque recuerde que lo que se está haciendo es algo bíblico, ¿no? Que así como hubo un sumo sacerdote en la antigüedad y que Dios lo estableció, pues hoy tenemos sumo sacerdote, que es el Papa. El catolicismo adopta asuntos bíblicos, los transforma, porque recuerde que hay muchas cosas. Ejemplo, tengo que decir una vez más que dentro de esos imperios que se acuerda de la revelación de Daniel, Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, ese imperio y ese último imperio de las dos piernas mezclado con barro y bronce, con unos dientes fuertes, ese es Roma. Roma venció a Grecia en fuerza, en poder militar, pero Grecia conquistó a Roma en el poder intelectual. Por eso cuando usted va a estudiar, se estudia de los grecos romanos. Se estudia antes de Grecia y la mitología griega, pero luego se va a estudiar los grecos romanos. Porque lo que hizo Roma fue que adoptó toda la ciencia, toda esa información que traían de los grecos romanos, o los griegos, perdón. Luego se convierte en los grecos romanos. Y de ahí hay muchas adaptaciones que luego vamos a ver dentro del cristianismo, que se sigue elaborando y hasta lo que tenemos hasta el día de hoy. De hecho, si usted comienza a ver también algunas basílicas o iglesias, se llamaban basílicas primero. Si usted ve, caminaban medias estrechas y luego entonces la parte de allá donde dicen que es el altar es una representación del lugar santísimo. Es como si fuera esa representación, que el lugar santísimo, que voy a meter un lío ya, es donde únicamente puede subir el sumo sacerdote. Una copia, ¿no? Y es una copia también lo que se ha hecho en las iglesias, porque cuando yo crecía, el pueblo se queda abajo. En el lugar de la iglesia donde yo crecí, el pueblo se queda abajo y el único que puede lugar, y le llaman es que ese es el lugar santo. Entonces, el único que se puede subir al lugar santo es el pastor. Dentro de todo eso hay una simbología de lo que pasaba en la antigüedad. ¿Ok? Entonces hemos adoptado también que como si el pastor es el sacerdote de la iglesia. Bueno, en términos suena bonito, pero en contexto bíblico no, porque yo creo que estuvimos leyendo que eso iba a ser de generación en generación. Que no lo tenemos hoy, ok, aunque no lo tengamos hoy, pero todo eso es con el contexto de Israel, ok. Lo que más quiero yo siempre
enfatizar que entendamos hoy. Desde que comenzamos a estudiar las parashas, estamos viendo, ok, Dios crea a Adán, Adán crea su generación, hay una generación adámica, esa generación adámica pasa por un diluvio, comienza a procrear la tierra Noé, Noé y sus hijos, el hijo de mayor de Noé es el sacerdote, ese Melquisedec, de Noé sale Abraham, de Abraham se le da entonces unas promesas, se le crea a Abraham y se cumple la promesa de Abraham teniendo unos hijos, y ahora ese Dios de Abraham trabaja con los hijos de él, generación de generación de generación. ¿Ok? Ahora ese hijo, ese Dios de Abraham establece un pueblo para él, que iba a ser un pueblo distinto, que viene de los lomos de Abraham. ¿Cómo que de los lomos de Abraham? Porque sale de la esperma de Abraham, que es Isaac, y de la esperma de Isaac sale Jacob, y de Jacob salen los 12. So, la promesa de Abraham se cumple en Jacob, pero a Jacob le cambian el nombre a Israel. Entonces ahora Dios tiene un pueblo que se llama Israel, que son los hijos de Abraham. Claro, hay que entender que en el edicto de dejar libre a los esclavos, mucha gente vinieron. De hecho, dentro de acá el judaísmo, habla de los Eres Ra. Eres Ra, ellos lo que es Eres Raf, ¿cómo defino Eres? Eres Raf es mezcla. Dentro cuando se estudian las cosas que se van a ver dentro de Israel, como ahora la construcción, ya mismito del becerro de oro, ellos van a decir no fueron directamente los hijos de Israel. Todo ese invento fue de los Eres Raf, de las mezclas que vinieron. Okay. ¿Por qué hablo de esto? Ok. Entendiendo esto, si aún los sabios hablan de los Eres Raf, quiere decir que de Egipto no solamente salieron israelitas, hijos de las 12 tribus, salieron más personas. Por eso cuando fuimos a Éxodo 19 vimos que Dios establece, como ya dijimos, como si fuera una que tú vas, unos acuerdos de donde está el novio y la novia. Dios expuso, si tú quieres ser mi pueblo, tú tienes que guardar mis estatutos, mis mandamientos, mis preceptos. Los líderes del pueblo dijeron, sí lo haremos. Tuvimos hasta ahí, Éxodo 19. Ahora Dios comienza a dar mandamientos donde el pueblo, los 10 mandamientos, dice el texto que el pueblo completo escuchaba a una voz los trompetas, lo que estaba pasando, tuvieron miedo. ¿Se acuerda que lo leímos? Entonces ahora el pueblo determina y le dice, no, queremos que Moisés sea el intermediario entre Dios y nosotros. ¿Qué ellos dijeron? Moisés, no queremos escuchar más la voz de Dios. Que Dios hable contigo y tú nos dices lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se entraron un pacto, entraron unos acuerdos y dijeron sí. Entonces, ahora ese Dios se está trabajando con ese pueblo. Y a ese pueblo es el que le da los 10 mandamientos, a ese pueblo es que le da las ordenanzas, cómo van a vivir, y a ese pueblo es como establece cómo él quiere las cosas. Él le da una copia a Moisés de cómo va a ser el lugar donde él va a habitar. A un santuario que le van a llamar el tabernáculo, donde mi presencia va a estar. Entonces, ahora también él le da las instrucciones a Moisés cómo ese pueblo se va a dividir alrededor del tabernáculo, cómo se va a dividir. De hecho, algunos sabios van a decir que cuando se habla de las piedras preciosas, la del éfod, usted las leyó, ¿verdad que sí? Que eran de tres en tres, tres arriba en el éfod, luego los próximos tres, luego los próximos tres. Ese era el mismo orden como las tribus estaban organizadas alrededor del tabernáculo. ¡Wow! Déjame ver si tengo una foto. Creo que tengo alguna foto. Las pondré. Ok. Ejemplo. Que esto se ve. Ok. No, déjeme sacar este background. Un momentito. Un segundo, yo saco mi. Espérate, aquí, creo que había puesto ya. Déjeme. Que el hermano Jesse. Y aquí está. A ver si lo tengo. Ok, yo no lo he abierto. Ahora sí. Ok. A ver si esta foto abre. Verás. Ok, en el mismo resumen de la parasha, en el PDF.
La segunda foto, si usted va ahí, trata de abrirla, va a ver cómo está el pectoral y las distintas piedras como están en el orden. ¿Lo puedes? ¿No, no tienes ahí? Ok. Y usted va a ver cómo están los colores de las piedras. Dice que si usted ve la foto, a mano derecha y a mano izquierda tienen los nombres de las piedras y cómo van organizadas. Si usted va a la última foto, usted va a ver que ¿cómo yo puedo decir? Lo que el sumo sacerdote se iba a poner en la cabeza tiene una diadema de oro, que es lo que dice en hebreo santidad a Jehová, el pectoral, el cinto de justicia, el manto, las campanillas. Entonces, encima del éfod, las dos piedras que estaban mitad, seis nombres de una tribu a un lado, seis nombres de otra, inscritos ahí. Y si usted ve, todo sale de la propia creación. En una ocasión estaba escuchando un testimonio, eh, en una ocasión estaba escuchando un testimonio que estaba dando Perry Stone. Ya le he dicho que yo escuchaba mucho de Perry Stone. Y Perry Stone en una ocasión tiene un amigo que están hablando de un geólogo que habla de las profundidades de la Tierra. Y estaban hablando de ciertas piedras preciosas que salían. Y este geólogo estaba diciendo que específicamente esas piedras así preciosas se hacen en el centro de la Tierra y especialmente se hacen por el puro, ¿cómo es? El fuego, como cuando salen volcanes. Imagínense ese fuego de ese volcán y eso es lo que hace que, ¿cómo puede ser? Le da la forma a esas piedras preciosas. Esta gente no están en el desierto. ¿De dónde salen estas piedras entonces? Eran piedras ya conocidas en el tiempo. Dice que, acá lo tengo de otro, dice, ¿quién cito acá? Déjeme ver de quién es esta cita. Estoy buscando. De hecho, el creador, el artífice que está creando todo esto. Esta gente estaban llenas del, del conocimiento que le dio Dios. Ok. eh, Dice que la repartición de las 12 tribus en cuatro grupos de tres miembros se manifiesta notablemente en el orden del campamento organizado por los hijos de Israel durante su trayectoria. Eso ya eh, lo dije y eso lo vamos a ver cuando entremos allá en Números, capítulo 2. De hecho, creo que podemos ir ahora. Déjeme un segundo. Tengo mi Biblia conmigo acá. Déjeme extraigo esa cita. Dice, Números capítulo 2.
Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de la casa de su padre, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento del Judá, por sus ejércitos. Ejemplo, cuando usted va al número capítulo 2 le explica lo que estoy hablando aquí. Entonces, estos sabios van a decir que aún estas personas estaban organizadas en una representación también de los puntos cardinales. Ah, eso es un misterio. Dice, cada tribu poseía su bandera, cuyo color era idéntico a la piedra que tenía el pectoral el sumo sacerdote. Los sabios van a explicar de cómo hacían la grabación para ponértela en esta piedra como un sello. Según dicen los sabios, dicen, no se escribía la grabadura como un sello de las piedras, dice, no se escribía sobre estas piedras con tinta y y no se las tallaban. Dice, debía quedar enteras. Las letras se labraban en tinta y se las presentaban del exterior y era sacada de un gusano llamado shamir y y se le resgrabajaban la tinta sola como un hilo. Y ellos explican cómo sale todo esto y aún cómo todo lo que están haciendo es de la misma creación. So, en todo momento estamos viendo también cómo el fenómeno de la naturaleza sirve para la obra que se está haciendo y que Dios está haciendo para el sumo sacerdote. De hecho, usted sabe que los cordones tienen que ser de oro, lo de el pectoral. Entonces, dice que de abajo, esta parte, voy a buscar porque yo tenía toda la descripción de todo esto. Creo que lo tenía en algún lugar escrito ya, pero dice, harás sobre el ribete inferior, la parte de abajo, ¿verdad? De él granadas de color azul celeste y púrpura y carmesí. Sobre su birrete inferior, a la redonda, con campanillas de oro en medio de ellas, todo en derredor. Quiere decir que por lo que dan a interpretar había una granada, una campanilla. ¿Viste? Estará sobre Aarón siempre que oficie, pues ha de oírse su sonido cuando entra al santuario, a la presencia de Adonai. Tenía que ser tan estricto en todo esto. Rashi, otro de los comentaristas, ¿no? Sabios, dice que aún, porque el texto dice que entrará y saldrá con ellos para que no muera, para que su sacerdote no muera. Entonces, Rashi lo que dice es que esto pasa de lo positivo, perdón, de lo negativo a lo positivo. ¿Cómo es eso?
que si él tendría todos estos ornamentos que dice la vestimenta que tenía que tener, no morirá. Pero en cambio, si le faltara uno, era merecedor de muerte. Eh, Todo esto tiene unos significados y tiene un orden y tiene unos asuntos específicos para unas solas personas, especialmente quienes fueron separados para este oficio, los sumos sacerdotes. Que se hayan hecho copias no tiene nada que ver con lo que es el Dios de Israel. ¿Ok? Lo que estableció el Dios de Israel fue establecido por el Dios de Israel. Se ha dicho tantas cosas que se han sacado de contexto y especialmente, y se sigue repitiendo, pienso lo que dice. Como que dicen, pues, que en el nuevo pacto, como Jesucristo murió y resucitó, se ha hecho un nuevo pacto. Hay cosas que cambiaron y cosas que son hechas viejas, ¿no? Que ya eso quedó con la ley y que ya, pero cuando vemos, porque estamos estudiando los sábados, ¿verdad? Cuando estudiamos los sábados y estamos viendo el primer siglo, dice que Pedro y Juan subían a la oración, a la hora novena, al templo. Había un templo. Y ese templo estaba dividido. Y dice que ellos iban a ir por el puerto, por la puerta llamada la Hermosa. Y cuando usted estudia el templo, por eso es que hay que estudiar. Especialmente yo aconsejo que estudien el templo, el curso que tiene el maestro Rico Cortés, referente al templo, para que usted pueda vivir todas las divisiones que había en el templo. No todo el mundo subía a los distintos lugares. De hecho, cuando se ve el templo, en el curso que tomé con Rico Cortés, todavía se ven como, no eran, como si fueran escalinatas, y cada escalinata iba a significar eh, niveles de altura que esa persona estaba llegando. Ejemplo, los gentiles que podían llegar estaban en un patio, ¿no? Las mujeres en otro, como en otro patio, los hombres, los levitas, y más arriba iba a subir al lugar santísimo el sumo sacerdote. Ah, no, pero es que Jesús, como el Hijo de Dios y Dios mismo, no, 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 hermano, no, con calma, con calma. Esas son interpretaciones que hemos escuchado, porque donde Jesús entró a virar las mesas y romper, no tenían, no es dentro del templo, eso era fuera. Porque cuando estudiamos y vemos que aún al monte completo se le llama templo, al monte completo se le llama ciudad santa, y el templo también funcionaba como unos asuntos eh, como una alcaldía, si lo puedo, no lo quiero comparar así, pero es como si fuera una alcaldía de nuestros pueblos, donde cuando usted va a la alcaldía y va a gestionar ciertas cosas, pagar rentas internas, esto, lo otro, pues también en el templo habían oficinas así. Cuando venían las citas divinas o las fiestas mayores, como Pesas, especialmente Pesas, venían multitudes de personas. Y ya usted sabe que ya hemos estudiado que a través de los tiempos fueron esparcidos y habían judíos por todo lugar. Y usted sabe que había judíos viviendo en Damasco, había judíos viviendo en Siria, habían judíos viviendo en Persia, y ellos no podían venir con un cordero desde allá. ¿Qué hacían? Cuando venían, ellos traían dinero, que aún lo enseña la Torá, y compraban el animal para llevarlo al templo para el sacrificio. Entonces, por eso que usted va a ver que habían cambistas, igual que cuando usted está entrando a un aeropuerto de otra nación, usted puede cambiarle el dinero. Hay lugares de cambios. Eso era lo que había allí. Entonces, lo que estaba allí era que estaban rompiendo con los asuntos establecidos por la ley, establecidos por Dios para un pueblo, que el animal tenía que ser limpio, el animal tenía que ser completo, pero allí, pues se hacía su negocio. ¿Me entiende? Si usted no podía comprar uno bonito, no se importa que usted va a hacer el sacrificio, sea como sea. Y ahí es cuando Jesús ve lo que están haciendo los cambistas. Ah, no, dice el templo. Jesús entró al templo y miró hay que estudiar eso completamente. Porque de hecho, para poder entrar dentro del templo tenía que ser levita. Entonces, si Jesús lo marca como un levita, pues entonces no puede ser de la tribu de Judá, no puede ser de dos tribus a la vez. Ese argumento se cae. ¿Ok? Si era de la tribu de Judá, no puede entrar porque ya está establecido. Y de hecho, aún Jesús muere, resucita y vemos que sus discípulos siguen subiendo al templo.
Luego del año 70, bueno, luego del año 70 las cosas cambian, porque ahora no hay un templo. Se tienen que expatriar muchas otras personas, pero ¿se acuerda usted que ya habían fariseos, que eran rabinos? Entonces ya habían rabinos, y los rabinos entonces comienzan a tomar el control. Entonces, luego ahora que vamos a tener los asuntos rabínicos y las leyes rabínicas, que son de las que se siguen en muchos lugares hasta el día de hoy, dentro del judaísmo. Esos son otros asuntos que hay que estudiarlos en su contexto. ¿Sí? Así que el Eterno me los bendiga. Nos estaremos viendo en la tarde de mañana. Salón sobre sus vidas.